Hola, ¿no les ha pasado que cuando están trabajando en un proyecto 3D y cuando están realizando el render no les convence mucho las texturas que están utilizando o no saben muy bien si las texturas que están utilizando son las correctas para trabajar? No te preocupes, me llamo Fabián Grajales y en el día de hoy veremos 6 criterios más un truco que les quiero enseñar al final del video para que ustedes seleccionen sus mejores texturas para incrementar su librería 3D. Adicional a eso, en la descripción del video voy a dejar para ustedes una pequeña lista de páginas web para que ustedes descarguen texturas de muy buena calidad. Tengan en cuenta que yo voy a dejar dos listas o dos grupos, por así decirlo, una que es completamente gratis y la otra que es medio gratis. Recuerden que esto medio gratis ya lo hemos visto en el video anterior, en la cual vimos en detalle cómo es que funcionan estas páginas, cuáles son las versiones de prueba, por llamarlo así, de las texturas o de los modelos que nos ofrecen. Podemos sacar provecho, así que eso no lo voy a tocar. Vamos a ver, en este caso serían los criterios directamente para que este video vaya más al grano. Y por último les voy a hacer un truco para que de esta manera puedan encontrar excelentes páginas web para descargar sus texturas. Así que comencemos con el video. Listo, para empezar vamos a ver nuestro primer criterio y es la resolución. Para las personas que no saben qué es la resolución de una textura, es básicamente el tamaño, pero no basta simplemente con tener un tamaño grande. Los tamaños estándares que trabajamos a la hora de trabajar lo que sería el 3D siempre son formatos cuadrados, que son 1024, 2048 o 4069 y así sucesivamente. Que si de pronto tenemos una textura de 2000 por 2000 pues tampoco va a pasar nada, pero digamos que esos serían como los estándar. En este caso yo les recomendaría de que si pueden tener texturas grandes sería lo ideal. Grandes por lo menos como mínimo entre 2024, en este caso lo vamos a llamar como 2K a 4K, que en este caso sería el 4096. Estos números que les estoy diciendo es simplemente la altura y el ancho de la textura. Eso se basa en píxeles. Así que de esta manera, si ustedes tienen una textura mucho más grande, se va a apreciar y se va a notar los detalles de una mejor manera. Y más como nosotros nos enfocamos en la parte del render, es muchísimo más importante que nuestras texturas tengan una gran cantidad de información que nosotros podamos aprovechar para que el render procese eso de la mejor manera. Pero ¿por qué digo que sería recomendable entre 2K a 4K? Preferiblemente si pueden 4K sería excelente, porque no muchas veces vamos a utilizar texturas de 4K. Eso es lo que es bueno tener texturas grandes, porque si deseamos por lo menos encogerlas un poco, bajarles el tamaño, la resolución y todas esas cosas, pues es muchísimo más sencillo coger una textura grande y volverla más pequeña que tener una textura pequeña y volverla más grande. Es importante también de que ustedes analicen de que por lo menos las texturas de 4K inclusive de 8K son demasiado pesadas. Si ustedes llegan a ver texturas de 8K que pesan, pues digamos que un grupo de texturas que pesen por lo menos unos 5 megas, una cosa así, duden, porque esas texturas siempre son bastante densas, bastante pesadas, así que tengan cuidado con eso. Eso también es importante por si ustedes van a descargar texturas gratis, porque recuerden que cuando vamos a encontrar cosas gratuitas no se podemos encontrar con cualquier sorpresa, como lo vimos en el video anterior, que en este caso hablamos sobre modelos 3D, pero en este caso inclusive yo diría que para todo también aplica. Nos podemos encontrar con sorpresas como de que hayan texturas que son de un tamaño inferior, pero que los agrandaron con Photoshop, una cosa así, y pues básicamente nos están engañando con la resolución de la textura. Aún así hay detalles que hay que tener en cuenta. Les voy a mostrar un ejemplo. Yo estuve buscando texturas para compartir con ustedes, pues estuve descargando páginas y todo eso y seleccioné algunas para que tengamos en cuenta. En este caso esta textura es de 2K y podemos ver grandes diferencias a la hora de que fue construida esta textura. Esta textura tiene muchísimo detalle en esta parte de acá. Creo que una textura de 2K sería como buena, pero aquí podemos ver como un detalle muy borroso, que la verdad pues como que no tiene una coherencia uno con lo otro. Esto puede ser importante, pues depende del proyecto que ustedes van a hacer. Si ustedes van a hacer un primer plano del suelo y quieren mostrar el detalle cómo va a ser el suelo en sus renders y cosas así, probablemente sí es muy importante, pero de lo contrario pienso que no tiene mucha relevancia, porque pues posiblemente no va a ser como un papel importante el suelo a la hora de trabajar sus renders. Quizás pues, depende de cada proyecto obviamente, pero pues en este caso digamos que un render grande que vaya a abarcar mucho el suelo y que vaya a ser importante el suelo, pues posiblemente ustedes deberían de buscar texturas mejores que esta. Es importante ver como la prioridad, ¿no? Y evidentemente digamos como los recursos, pues porque si solamente podemos trabajar con esto y esto es lo que tenemos, ya sea digamos que ustedes hayan
hayan tomado las fotos de la textura, por ejemplo. Entonces quizás se movieron un poco cuando estaba construyendo esta textura, cuando la estaban arreglando, y pues bueno, puede que les sirva. Entonces en ese caso tienen que tener en cuenta, más que todo hablo de las texturas que descarguen en internet, de que no vaya a ser una textura muy borrosa, pues porque esto es de 2K, pero digamos que debería tener como el mismo detalle que vemos acá en esta zona que tenemos aquí. Entonces, para tener en cuenta, es importante que ustedes hagan sus pruebas, miren y analicen si verdaderamente les funciona o no, para ver si descartan esa textura o la pueden utilizar en sus librerías 3D. Nuestro segundo criterio, que es muy importante, es saber si nuestra textura es tileable. Por ejemplo, nos podemos dar cuenta, pues ya que yo he trabajado con esa textura, es de que esa textura sí es tileable. ¿Qué es una textura que se pueda tilear? Es básicamente que se pueda repetir y de que uno no observe la continuación o el corte de una textura al lado de la otra. ¿Qué quiere decir? Lo voy a mostrar a ustedes con un ejemplo. Bueno, voy a aplicar esa textura aquí para que lo veamos muchísimo mejor, y voy a aplicar esta textura acá. En este caso estoy utilizando el motor de render de V-Ray. Aquí tengo V-Ray Material. Esto también es válido con un material estándar porque es básicamente lo mismo, simplemente vamos a mirar el canal difuso, ¿sí? Entonces yo simplemente lo aplico acá. Este escenario se lo voy a dejar a ustedes para que lo puedan descargar. Es un escenario preparado para que ustedes simplemente hagan un render de esto. Es muy sencillo ese escenario. Tiene simplemente dos luces, un fondo, una cámara y listo, ¿vale? Entonces en este caso, por ejemplo, yo vengo para acá, voy a hacer esta textura un poquito más grande para que lo veamos todos y para que también veamos aquí la esfera. Si yo a esto le doy de que se repita 2 veces en los 2 ejes, como pueden ustedes ver, ustedes no alcanzan a apreciar el detalle o dónde es que se corta la textura, ¿sí? Observen, yo puedo ponerle inclusive que se repita 3 veces y aún así ustedes no van a notar dónde es que está el corte. Lo que sí van a notar, que eso es importante, es esta parte de aquí, esto que tenemos acá. Eso es un detalle muy importante que debemos de tener en cuenta, porque puede que nuestra textura se pueda repetir infinidad de veces, pero esos detalles tan característicos va a ser muy notorio a nuestros ojos, es decir, lo vamos a poder localizar fácilmente, lo podemos encontrar aquí tranquilamente y nos vamos a fijar fácilmente de que esa textura se está repitiendo y se está repitiendo, y eso no es para nada realista. Entonces es importante que las texturas que ustedes vayan a trabajar sean lo más homogéneas posibles. Voy a mostrarles un ejemplo. Por ejemplo, esta textura, si la vayamos a utilizar en nuestro escenario, en nuestro objeto, de hecho lo vamos a hacer, probablemente no vamos a encontrar, digamos, como una característica. Quizás de pronto en este detalle aquí lo podemos encontrar, pero es muy pequeño en comparación a esto, que todo es gris y este pedazo de musgo es muy verde, es decir, ocupa una gran parte de la textura este enorme detalle acá, y vamos a aplicarlo para que lo veamos directamente en 3D Max. Voy a borrar esto y voy a aplicarlo acá. Perfecto. A este le voy a decir que se repita unas 3 veces, y si nos podemos dar cuenta va a ser difícil notar digamos como, pues primero que todo el corte, porque está bien hecho, está bien tileado, y pues tenemos que tomarnos un poquito más de tiempo para identificar como frecuencias en la textura. Sí la podemos encontrar, claro, en las partes que yo les dije que se notaban mucho, como por ejemplo aquí, en esta zona de aquí. Entonces esas zonas sí son muy perceptibles, pero no son tanto como lo es con esta textura de acá. Pero ¿cuáles son los pros y los contras? Quiere decir de que esta textura no nos va a servir en lo absoluto, sí nos va a poder servir dependiendo de cómo lo vayamos a utilizar, pero lo que pasa es que esta textura tiene como más personalidad o tiene mucho más detalle que este de acá, porque este es demasiado homogéneo. Es decir, cuando vayamos a aplicar esta textura, pues se va a ver todo como de un mismo color, no va a tener como mucha gracia, y lo importante es de que no todo se vea igual. Yo sé que esta textura sí está bien tileada, de que tiene pocos detalles que son muy perceptibles a la hora de que se repitan y todo, en comparación a esta, que esta también está tileada, pero sí se percibe mucho los detalles. Pero lo que pasa es que también el ser humano identifica muy bien de que todo es homogéneo. Entonces cuando observamos de que todo se ve igual para nuestros ojos, pues vamos a ver de que tampoco es realista. Siempre van a haber detalles que van a diferenciar una zona a otra. Entonces es importante tener la combinación de los dos mundos, de que se pueda repetir, de que sea muy poco perceptible el tileado, pero que también hagamos como maniobras y también como técnicas para trabajar para que nuestras texturas no se vean tan homogéneas, pero a la vez de que tengan como características que simplemente sean únicas en ciertas partes de nuestro render. Yo sé que eso de pronto puede ser complejo, lo veremos muchísimo más adelante, porque eso se requiere de combinar texturas, combinar materiales y todo ese tipo de cosas, pero es importante para mí tener las dos versiones, tener una muy homogénea
homogénea y tener una como esta que pues es perceptible este detalle, pero digamos que esta textura la podría utilizar como para un camino pequeño, una cosa así, y podría trabajar con ella perfectamente, a excepción de este detallito de acá que ya habíamos hablado de que pues probablemente si van a hacer un render muy cerca de aquí, pues se va a notar este detalle, esta imperfección que tenemos en esta parte de aquí. Entonces básicamente estas son las cosas que usted tiene que tener en cuenta de las texturas tileables. El siguiente criterio que debemos de tener en cuenta es saber de que si nuestras texturas tienen demasiada información de luz. ¿Qué quiere decir esto? Obviamente esta textura se tuvo que haber iluminado de alguna manera para que alguien se le tome una foto y poder tener una textura como esta, o probablemente estamos hablando de alguien muy teso para trabajar con programas como Substance para generar texturas como estas de acá, pero yo creo que eso sí es una foto tomada del mundo real y por eso es que yo veo como tantos detalles de pasto y cosas así, pero pues perfectamente también puede ser visible o se puede hacer en Substance. Pero digamos que eso es una foto de la vida real, ¿no? Se tomó, alguien fue en la calle, le tomó una foto y yo veo que esto tiene poca información de luz. ¿En qué sentido? En que no podemos visualizar dónde es que proviene la luz y dónde están ubicadas las sombras. Evidentemente tenemos zonas más huecas o como más profundidad que claramente van a tener un poquito más de información de luz en esas zonas de aquí, pero no se nota tan feo lo que serían las sombras. Les voy a mostrar una textura que se ve horrible cuando ustedes analizan el exceso de información de luz. Por ejemplo, esta textura es tileable, probablemente no sea como tan repetitiva, pues es decir, no sea como fácil de reconocer que es muy repetitivo porque pues es de cierta manera en su color muy uniforme, pero tiene un exceso de información de luz como lo podemos ver acá. Aquí tenemos puras sombras, aquí nos podemos dar cuenta que la luz está en esta zona de acá y aquí se encuentra lo que serían las sombras, ¿sí? Mire, todo esto son proyecciones de sombras. Esto me parece fatal porque imagínense de que ustedes utilizan esta textura y la iluminación la tienen ubicada en otro sentido, en otro lado, y la textura está reflejando lo contrario. Es demasiado extraño. Aparte de eso, yo estoy como notando un pequeño tinte, puede que me esté equivocando, pero puedo encontrar un pequeño tinte como con tonos amarillos, como muy cálidos, ¿sí? Entonces yo creo que puede que haya tomado esta imagen, por ejemplo, como al atardecer, una cosa así. Puede que me esté equivocando, pero eso es lo que yo percibo y eso no me gusta. Debe ser lo más neutra posible. Yo sé que con fotos tomadas en la vida real pues va a ser un poco complejo, pero se debe de evitar lo que más pueda. Por eso es que hay herramientas que nos ayudan, que más adelante vamos a ver cómo podemos trabajar con ellas. Así que tratar de evitar esas texturas. Elimine esas texturas de su librería 3D porque la verdad esto es fatal. El siguiente criterio que vamos a ver es de que nuestras texturas, ya sea de que sean descargadas de internet o las hayan tomado ustedes, es que no tengan aberración cromática. Algo como esto, la aberración cromática es básicamente un defecto de la lente que dispersa la luz de tal manera que en los contornos, como lo vemos ver acá, se puede diferenciar que tiene dos colores, ya sea corrió al verde, al rojo y el azul, o por acá también yo vi un pequeño detalle que sería como verde y azul, como morado, una cosa así como amarillo. Es importante que se vea como esto que tenemos acá, que es totalmente limpio, y evitar texturas que tengan esos detalles tan feos, porque eso sí es inaceptable que una textura tenga algo como eso. Así que tratemos de evitar texturas como esas. Si tienen algo así, elimínenlo también de sus librerías 3D porque eso deben de evitarlo por completo. Hey, no olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita para que no te pierdas de nada del contenido que yo voy subiendo y de comentar cualquier cosa en la caja de comentarios porque pues YouTube eso lo tiene en cuenta y me ayuda muchísimo. Ahora sí, continuamos. Al siguiente criterio que debemos de tener en cuenta a la hora de elegir nuestras texturas y nuestras librerías de texturas es de que si las texturas que vayamos a trabajar vienen preparadas de una vez para poder trabajar con materiales PBR. El tema del PBR es un poco complejo porque pues nosotros estamos acostumbrados a trabajar con materiales físicamente correctos, pero digamos que en la industria de videojuegos ellos tienen que hacer un montón de maniobras para poder trabajar perfectamente con texturas sin que se les ralentice a la hora de poder jugar o poder caminar sobre un escenario y de que se vea la iluminación lo más realista posible. Ellos sí tienen que hacer un montón de cosas para que sea lo más rápido posible, pero nosotros como trabajamos con imágenes fijas o con animación, pero ya tenemos lo que sería un computador muy potente o alquilamos una granja de render, entonces no nos preocupamos de trabajar con iluminaciones falsas o cosas así para aumentar la productividad o para aumentar, digamos, el rendimiento de nuestra animación o de render. Es por eso, digamos, que la industria de los videojuegos y todo eso pues tuvieron que hacer un montón de cosas y de ahí todo eso salió lo que son las texturas que son útiles para poder trabajar con materiales PBR que, recuerden, como les
les estoy diciendo son materiales físicamente correctos. Porque ¿qué es lo que pasa? Un material PBR, como todo en la vida real, básicamente todo brilla. Todo, absolutamente todo brilla, hasta el carbón brilla, todo brilla. Y eso lo tenemos que tener en cuenta. Es por eso que podemos encontrar grupos de texturas para un material. Por ejemplo, volvemos al ejemplo que tenemos acá. Listo, probablemente puede que hayan más texturas, pero yo digo que estas son las más básicas. ¿Qué es? El mapa de color o el difuso o el albedo, también como lo suelen llamar, es el mapa que va a contener, digamos, como la información del color, de cómo es el material, qué textura va a tener. Digamos que en este caso pues tiene información de las rocas y todo pues a color como tal. Después tenemos lo que sería la textura del normal map. ¿Qué nos va a hacer? Nos va a dar información de los micro detalles que tiene esta textura para que en el momento cuando reciba información de luz, digamos de una lámpara o cualquier del sol o de lo que sea, se comporte en conjunto con esta textura para poder hacer un efecto visual. No es real, sino que es visual, de sombras, de profundidades y todo eso, para que de esa manera sea mucho más realista o más convincente el material en un entorno que ya está iluminado. Es decir, de que va a tener una coherencia en sus sombras y en sus luces y en sus brillos, y de esa manera es una textura que es mucho más convincente en la vida real. Pero no solamente eso, recuerde que todas las texturas o todos los materiales más bien, todos brillan, tanto los metálicos como los no metálicos, que es el resto de cosas, como por ejemplo el cartón, el plástico, el concreto, lo que usted se imagine, todo también brilla. Entonces para darle información al material de que cómo es que tiene que dispersar la luz, tenemos la textura de roughness o la textura de glossiness. De esta manera le decimos a la textura, al material, de que tales zonas van a reflejar más o menos la luz, y de esa manera digamos que va a ser mucho más convincente y mucho más realista el material. Y por último tenemos que tenemos acá, que es el mapa de desplazamiento. Sí va a ser una profundidad y una altura de nuestra textura, de nuestro material, de manera real, con geometría. Todo esto es digital obviamente, pero digamos que ya en este caso no es un efecto visual como es acá, pero sí de aquí sí es real. Entonces básicamente las zonas oscuras son zonas que va a ser como huecas, y las zonas más claras va a ser como más de altura. Entonces por eso es que también podemos encontrar de que esa textura de desplazamiento se le llama displacement o se le llama height, que eso significa altura, ¿sí? Es importante que estos mapas de alturas no tengan tanta información. Por ejemplo, aquí tenemos como pequeños detalles en estas zonas de acá, y es importante de que no tenga tanta información, porque esos micro detalles los va a agregar el normal map. Entonces es por eso que eso tiene como un conjunto, se trabajan en conjunto para que de esta manera formen un material físicamente correcto. Así que lo vamos a ver en 3D Max para que lo veamos correctamente. Listo, esta textura la voy a quitar de aquí, voy a poner esta que tenemos acá. Yo a le voy a poner un teleado de 1 para que todo esté correcto. Perfecto. Ahora voy a agregar la textura del normal map. En este caso, las texturas del normal map es importante porque generalmente estas se procesan de manera lineal, y cuando ustedes ingresan una textura a 3D Max, automáticamente 3D Max lo compensa. Eso se lo vamos a ver más adelante cuando hablemos sobre el linear workflow o el flujo de trabajo lineal, así que no se preocupen por eso, pero sí es importante que estas texturas del normal map le den aquí clic y le digan que esto se va a trabajar con un override de 1, es decir, de que esta textura se va a trabajar de manera lineal. Entonces va a ser un poquito más claro, pero ya va a ser más correcto a la hora de trabajar. Vengo para acá, digo que va a trabajar con un mapa de V-Ray que se llama normal map para que funcione correctamente. Le digo aquí normal map y lo enlazo con el bump. ¿Listo? Bueno, antes de enlazarlo, yo a este material le voy a decir que tenga una reflexión del 100%. Esto es completamente importante, y voy a hacer un render para que veamos, digamos, como el resultado de cada parte. ¿Listo? Perfecto. ¿Y qué es lo que estamos viendo acá? Básicamente es como si 3D Max interpretara que esto es una esfera completamente perfecta, muy pulida, tanto así que refleja las dos, ¿cómo se dice? Como las dos planos de luz que tenemos a los costados, y lo vemos de esta manera. Por eso es que vemos estos planos blancos de acá. Si tuviéramos una tetera aquí al lado, también la reflejaría completamente, y digamos que ese es el comportamiento real de los objetos. Obviamente no tan pulido como tenemos aquí, pero este es el comportamiento real. Así que yo voy a parar este render porque pues ya podemos ver, digamos que de primera
primera vista, digamos, cómo es que funciona este material, ¿sí? Hágase de cuenta como si usted cogiera una esfera de concreto y le pusiera como un barniz como de acrílico, una cosa así, no me acuerdo muy bien cómo es el nombre, y digamos que lo dejara perfectamente pulido. Entonces funcionaría y trabajaría de esta manera, pero pues obviamente no es así. Entonces para eso ponemos un normal map y lo ponemos en el canal de bump. Esto de esta manera se viene uno para acá, le dice que ese normal bump funcione al 100% y que en este caso vamos a decirle que esto trabaje, digamos, a un 0,2. Vamos a probar, vamos a ver qué tal funciona ese valor de 0,2. Lo que hice aquí fue de que este normal map que tenemos acá va a funcionar un 20%, es decir, va a tener un 20% de su efecto de profundidad y de altura que hace. Recuerden que eso es un efecto visual, no es real, no es geométrico, es un efecto visual, pero digamos que yo le doy un 20% de influencia, por decirlo de alguna manera, porque ya 100% es exagerado. Observen de que ya el comportamiento de la luz cambió, ¿sí? Ya aquí la interacción que va a tener la luz con este material ya va a ser completamente diferente. No sigue siendo realista porque pues esto ya es exagerado, esta reflexión de luz es exagerada, pero digamos que nos estamos acercando poco a poco porque el material ya lo está entendiendo de que no es un material liso, sino que tiene imperfecciones. Así que nos estamos acercando poco a poco a lo que es un material más realista. Voy a pararlo acá y vamos a continuar. Para esto, para decirle al material cómo es que tiene que distribuir su luz, qué zonas son más, por ejemplo, más brillantes o más lisas y qué zonas son más rugosas, utilizamos el material de roughness. Vamos a ver si este material está configurado para utilizar el roughness. En este caso está el glossiness, entonces le digo acá roughness y le doy aquí clic y lo arrastro donde dice reflect glossiness. Si nos damos cuenta por acá, mire que aquí cambia un poquitico el comportamiento de la iluminación, le doy un render y mire que cambió completamente. Esto quiere decir de que este material ya no está reflejando la luz, todo lo contrario. Recuerden que la reflexión está al 100%, pero aquí ya está teniendo un comportamiento muchísimo más realista de cómo es este material en el mundo real. Ahora sí nos estamos acercando un poco más a un material físicamente correcto. Evidentemente esto está tan perfecto de que pues no parece real, pues como si hubieran cogido un material de concreto y lo hubieran pulido de tal manera en que fuera perfectamente esférico, y para eso es que utilizamos el mapa de desplazamiento. Vamos aquí otra vez, voy a poner esto aquí a un lado y voy a arrastrar el mapa de desplazamiento. Como esto es una textura de 8 bits, es importante de que esta textura también le cambiemos la interpretación que tiene 3D Max con las texturas para que este lo tome como una textura lineal. Eso es importante. Generalmente con las texturas con un formato EXR ya no hay que hacer este proceso porque 3D Max solo entiende que es una textura o es una imagen lineal, pero en este caso con esta textura que tenemos acá sí es importante hacer esa pequeña conversión. Ahora yo voy a aplicar lo que sería en V-Ray Displacement Mode. Podemos venirle acá en esta sección de acá. Recuerden que yo este escenario se los voy a compartir en la descripción del video, lo pueden encontrar, y aquí está el modificador de V-Ray Displacement Mode. En este caso ya lo tengo aquí activado y simplemente lo que hago es arrastrar esto en el texture map. Listo, yo le voy a decir que tenga un valor de 10 de altura. Esto es bueno. Esto porque yo no lo utilizo directamente aquí en el displacement, porque aquí tenemos muchísimo más control del mapa de desplazamiento que aquí simplemente tenemos un valor de 0 a 100. Yo le doy clic acá, de 0 a 100, ¿sí? En el display de 0 a 100, mientras que aquí tenemos muchísima más parámetros y más herramientas para poder aprovechar al máximo lo que es este mapa de desplazamiento. Entonces yo lo voy a dejar de esa manera, vengo para acá, le voy a dar render y observen lo que tenemos acá. Lo único que no me gusta es lo que yo le comenté a ustedes, de que tiene muchos micro detalles. Sí, tiene muchos punticos y esto se ve horrible porque los micro detalles los debe de proporcionar lo que sería el normal map. Entonces, ¿qué deberíamos de hacer para solucionar estos detalles tan feos que tenemos acá? Pues podemos venir acá directamente. Ya si a ustedes les gusta este detalle, pues es excelente, ya eso es decisión de ustedes, pero personalmente a mí no me gusta para nada. La verdad que estos puntos aquí como levantados se ve feísimo. De hecho también creo que está exagerado lo que sería el desplazamiento. Le voy a poner, en vez de un valor de 10, le voy a poner un valor de 7 en este caso, y para solucionar ese problema yo voy a activar lo que sería el filtrado. En este caso el filtrado lo que va a hacer es como que va a borrosear más o va a hacer más difuso lo que serán esos micro detalles, y de esa manera podríamos solucionar ese problema que tenemos ahí. Listo, entonces mire que ahí funcionó perfectamente. Cuando tiene valores altos esto no funciona tan bien, pero digamos que en este caso este valor que tiene acá de 0,01 personalmente me gusta. Mire que ya esos detalles tan feos que tenía ahí ya no están.
y básicamente los micro detalles que tenemos acá que podemos observar, ¿sí? Como estos detallitos de las sombras que vemos acá, eso los proporciona el Normal Map. Entonces ese es el funcionamiento que tiene cada uno de los mapas que nos proporcionan a la hora de descargar un material que es pensado para utilizar en un material PBR. Evidentemente no necesitamos todo esto, digamos que pues, por decirlo de alguna manera como obligatorio, porque pues podríamos hacer un montón de cosas con esta textura para poder sacar todo este tipo de materiales, pero digamos aquí en 3D Max pues la verdad que tendríamos que hacer un montón de cosas y no sería como muy consistente. Se utiliza mejor herramientas ya previamente escaneadas para saber si el mapa de altura es correcto y el mapa de bump es más correcto todavía, porque pues si usted escanea un área de la vida real pues te va a dar muchísima más información de la altura que estarnos inventando de qué tan profundo, qué tan alto va a ser este material, pero igualmente pues lo podríamos hacer en Photoshop o en herramientas como Substance también, que nos proporciona herramientas para coger simplemente una foto o una textura como tenemos acá y sacar el resto de materiales y a punta de parámetros sacar las texturas que nosotros necesitamos para utilizarlos en un material físicamente correcto como este de acá, ¿sí? Entonces como que hay muchas alternativas, pero pues si la persona que hizo esta textura la escaneó y le hizo todo de manera más correcta, pues va a ser mucho más fiel este mapa de desplazamiento que inventárnoslos nosotros mismos. Pero bueno, son flujos de trabajo, no se compliquen mucho, simplemente quiero que tengan ustedes en cuenta cómo es que son las cosas, ¿vale? Por otro lado, que es también muy importante, que se está viendo mucho, es utilizar texturas de Substance directamente, que tiene un formato como este de acá que es SBSAR o SBSAR para decirlo más rápido. Esto lo que es simplemente un archivo de Substance Design que nosotros podemos utilizar dentro de 3D Max, que nos va a proporcionar texturas procedurales para utilizarlo en nuestros materiales. Una textura procedural es básicamente algo como esto. Venga, les muestro. Por ejemplo, este noise. Yo le voy a dar doble clic. Si ustedes se dan cuenta, este noise no es que dentro de 3D Max haya una textura, una foto del noise y tenemos esto, no. Esto es básicamente hecho por algoritmos que, por ejemplo, si le doy doble clic acá, yo le puedo decir, no, yo quiero que sea un noise fractal, de que sea muchísimo más pequeño y decirle de que esto se escale hasta el infinito o hasta que el computador, este parámetro me lo permita, y digamos que no tiene como un fin y es todo totalmente correcto, no se va a ver pixelado ni nada porque es básicamente una textura procedural, es hecha por un algoritmo. Entonces esto de acá también puede tener texturas rasterizadas, pues una imagen como tal, pero pues también generalmente digamos con una textura bien hecha con Substance, todo es procedural, es de excelente calidad. Así que vamos a mirar cómo funciona una textura procedural. Vengo para acá, voy a eliminar esto y esto también, y le doy aquí clic en Substance y lo arrastro. Listo, vengo para acá, le digo que cargar Substance. Aquí 3D Max tiene un montón de Substance por acá, sí, pero yo voy a utilizar una que tengo descargada, este de Stone, y le voy a dar doble clic. ¿Listo? Bueno, entonces mire que aquí esto va a cambiar y nos va a proporcionar todo esto. Pues esto puede variar dependiendo de quién fabricó esa textura, para que lo tengan muy en cuenta. Es importante de que ustedes guarden, porque muchas veces puede que este proceso sea muy pesado y se puede colgar 3D Max. Así que vengo para acá y simplemente es hacer esto, vea, diffuse con el diffuse. Trickety, el normal map con el normal map, trickety. Aunque esto, el glossiness, bueno, en este caso estamos trabajando con roughness, entonces roughness con el glossiness. El specular lo voy a conectar aquí con el reflect, y en la altura la puedo conectar directamente, pero como yo estoy trabajando con este mecanismo de acá, lo voy a hacer directamente acá. Yo estuve haciendo pruebas y yo me di cuenta de lo siguiente, que muchas veces la interpretación directa de esta textura aquí no es la correcta. Yo creo que me parece que ya hay versiones actualizadas de este Substance de acá, puede ser por la versión que yo tengo de 3D Max. Si ustedes tienen una versión más actualizada puede que este problema esté solucionado, pero si ustedes llegan a ver de que esta textura de desplazamiento es extraña, se la voy a mostrar para que lo veamos. De hecho, este lo va a poner un valor muchísimo más pequeño. Bueno, en este caso me está afectando, ustedes los pueden ver normal, pero digamos que este no es el comportamiento de la textura de desplazamiento. En este caso me está afectando lo que es el filtrado, así que yo voy a desactivar el filtrado. Esto es porque esas texturas ya están pensadas para utilizarlo directamente sin filtro ni nada, porque son de Substance y son correctas, así que yo puedo estar tranquilo. Pero como les digo, van a ver de que ya el comportamiento no va a ser correcto. ¿Por qué? Porque aquí yo estoy notando de que esto, en vez de ser como un desplazamiento hacia afuera, parece como si se estuviera hundiendo. Mire, esto debería ser una roca hacia afuera y no es así. Entonces, ¿cómo yo soluciono ese problema? Vengo para acá, voy a cancelar esto, le digo que esta mapa de altura, esta textura de altura, vengo para acá y le doy un general de output, ¿sí? O lo pueden encontrar aquí como output, ¿vale?
simplemente lo arrastran, lo ponen acá, listo, ahí está, output, y este aquí sí lo arrastro hacia acá, le doy instancia. Y ahora ya va a funcionar perfectamente. Ahora sí, mire lo mucho que ha cambiado este material completo con simplemente hacer ese truquito que les acabé de enseñar. Pueden inclusive aumentarle la altura, pero digamos que yo lo voy a manejar así, lo voy a tener así. Y de esta manera, mire cómo ustedes pueden trabajar con materiales procedurales, que es brutal. Son tileables, todo está correcto, no tiene información de sombras en el mapa en la textura difusa ni nada, o sea, es correcto, es totalmente bien hecho. Si ustedes pueden utilizar texturas como esa es perfecto, sería lo ideal, sería genial. Y en la descripción del video yo dejé una página de Adobe que tiene una sección gratuita que ustedes pueden descargar esas texturas de Substance, que son pues directamente de Adobe, que son hechas por profesionales y ustedes pueden confiar plenamente en esas. Pero pues también hay gente que las hace, que las vende o que las regala, así que ustedes pueden utilizar esas texturas para hacer cosas como esta. Miren qué bonito, esto es una belleza. A mí esto me encanta, esto me gusta muchísimo. Y por último, bueno, antes de irnos al último criterio, quiero explicarles lo siguiente. Si de pronto este proceso puede ser muy pesado para ustedes, yo que les recomiendo de que cada mapa que vayan a utilizar lo conecten a un output. Vienen para acá, le dan clic derecho y le dicen render map. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a decirle que esta textura tenga 2048 por 2048, es decir, una imagen de 2K. Le vamos a decir dónde lo vamos a guardar. Ustedes verán si lo guardan como un JPG. Recuerden que si lo van a utilizar como un JPG, pues tienen que decirle la opción de overwrite a la hora de utilizarlo para que lo trabajen de una manera lineal, o lo puede exportar como una XR, que ya no tendrían que hacer ese proceso porque 3D Max lo entiende como quieran. En este caso lo voy a decir displacement para que lo guarde como un JPG. Le doy en guardar, que tenga una excelente calidad, y le doy en render. ¿Qué es lo que acabamos de hacer? Acabamos de renderizar esa textura y de esa manera podemos hacer cada uno con ellas y cargarlas aquí directamente como si fuesen texturas. Si yo me vengo aquí para la carpeta original donde estaba este Substance de acá, me puedo dar cuenta que aquí cargo mi textura y de esta manera yo puedo utilizar esta textura de desplazamiento fácil y tranquilamente. Vengo para acá, digo que esto no tenga ningún tipo de filtrado, es decir, que utilice la mejor calidad posible. Le digo aquí que tenga un override para que lo interprete de una manera lineal y simplemente esto lo arrastro aquí en el output. Ok, le hundo render y básicamente no tendría por qué cargar, por qué variar mucho, digamos, como esta textura. Puede que varíe un poco, pero no como exageradamente bastante. Mire que aquí es básicamente casi igual, por no decir que es igual, y de esta manera es como podríamos aprovechar este Substance para simplemente renderizar las imágenes a la resolución que ustedes deseen y poder trabajar con estas texturas sin tener la preocupación de que se les vaya a colgar 3D Max. Y por último, esto es un pequeño truco para que ustedes lo vayan a ver, que es como ya pasamos con todos los criterios, vayamos para un último truco para que ustedes aprovechen la librería que les acabé de ofrecer. Por ejemplo, hay una página que se llama CG Trader, voy a cargarla aquí. Esta CG Trader, aquí de una les dejé el link para que entren a la página gratuita. Entonces mire que aquí tenemos gente que ofrecen texturas de Substance con el formato de SBCR y básicamente pueden encontrar una gran cantidad de texturas. Pero por ejemplo, vamos a introducirnos en este de acá. Mire que esta textura es gratuita, ¿sí? Pero muchas veces hay páginas o hay personas que vienen acá y ofrecen texturas gratis y promocionan la página web de ellos mismos, ¿sí? Entonces de esta manera podemos nosotros como descubrir más páginas para descargar nuestras texturas. Vamos a ver si de pronto encuentro alguna. Por ejemplo acá, miren que esta textura de acá es de la página de Texture Haven, que yo también les dejé en la descripción del video. Y básicamente aquí nos está dando la publicidad. Observe https://texturehaven.com y aquí podemos encontrar la página y de esta manera podemos descubrir muchas más personas para poder descargar nuestras texturas. Aquí simplemente se van a la sección de texturas. En la vez pasada vimos lo que es de la parte de modelos en 3D y aquí en textura podemos encontrar una gran infinidad de texturas, pero bueno, infinidad no, siempre son bastantes de excelente calidad, pero pues infinitas pues tampoco. Pero pues podemos encontrar cosas y texturas muy interesantes con todas las texturas que vayamos a poder utilizar y todo totalmente gratis. Aquí, así que de esta manera, con este truco, ustedes pueden encontrar una gran cantidad de artistas que van a hacer publicidad de las páginas y van a regalar, digamos, o van a ofrecer una prueba gratis de su trabajo y de esa manera pueden aumentar su librería 3D. Por ejemplo, mire este, vea, kaimoish.com. Vamos a ver si aquí me lo ofrece más para que sea solamente copiar y pegar. Sí, aquí está. Vengo para acá, copiar, pegar y observen, tenemos más texturas. Increíble. Vengo aquí para todo. Vamos a ver.
Bueno, de pronto esta página no está muy bien optimizada en cuestión de web, pero aquí podemos ver que nos están dando texturas. Vamos a ver si son gratuitas. Bueno, texturas de hasta 4K, de 16 bits de información, súper excelente, gratis, escaneados. Observen, esto está escaneado. Nos está dando información de que estas texturas pues fueron tomadas de la vida real y fueron escaneadas. Tipos de formatos, excelente, excelente. Ahí mire que podemos encontrar formatos tipo TIFF, PNG y JPG. En este caso también es excelente que nos ofrezcan diferentes tipos de información de 16 bits o de 8 bits. Esto es más que todo útil en el mapa de desplazamiento para encontrar, digamos, como una textura demasiado precisa, pero digamos que no es como norma general, porque pues con un JPG yo lo he trabajado también y me ha funcionado perfectamente. Entonces aquí podemos, observen, miren, aquí tienen una prueba de cómo es que ustedes pueden encontrar muchísimas más personas, muchísimos más artistas que van a ofrecer sus texturas y que con un Patreon o que simplemente con una muestra gratuita van a ofrecer como su trabajo, y si a ustedes les gustan pues pueden apoyarlo o pagarle de pronto alguna membresía o algo así para que ustedes puedan descargar y comprar sus texturas y aumentar su librería 3D. Así que si les gustó este video, no olviden de darle like, de suscribirse, de activar la campanita, porque para los próximos videos vamos a ver cómo aumentar más nuestra librería 3D. Tengo mucho material para ustedes. Si tienen alguna duda pueden dejarme en la descripción del video, pueden comentar cualquier cosa, que la verdad eso me ayuda muchísimo. Recuerden que el algoritmo es un poco extraño, pero pues cualquier cosa que ustedes aporten hacia mí me ayuda bastante. Así que nos veremos para el próximo video.